también parto de una idea, parto de una convicción de que todos somos filósofos. Yo estoy convencido. Y entonces quizás en estos primeros minutos tomamos conciencia de ello y vemos hasta qué punto podemos asumir esta afirmación mía, de que todos somos filósofos. Entonces sería un buen punto de partida. A ver. Esto, por supuesto, lo han dicho muchos. El propio Aristóteles dice, todo hombre desea naturalmente saber, en el libro Alfa de la Metafísica. Desear naturalmente saber, desear saber, es ser filósofo. Desear del filén, bueno, en griego se enuncia con el presente indicativo, pero el infinitivo sería filén, que es desear, querer, amar, etcétera, muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con eso. Entonces, desear saber significa querer conocer, eso es ser filósofo. Entonces, todo ser humano, nosotros en tanto seres humanos, nos gusta saber, nos gusta conocer. No solo nos gusta, ¿no?, sino que lo necesitamos. Porque somos unos primates de los que nacemos de una manera más incompleta, desde el punto de vista evolutivo, incompleta, más generalizada, menos especializada, como dirían los antropólogos, ¿no?, pero precisamente porque tenemos mucho más para definir. Hay una parte, nosotros vamos a completar nuestra vida, nuestra existencia, y necesitamos, y el modo en cómo la completamos es organizando, es planeando, pensando, proyectando, estableciendo objetivos y demás. Entonces, nuestra inteligencia nos sirve para completar nuestra vida, ¿no? Como diría Jean-Paul Sartre, nacemos con la posibilidad de ser hombres, de seres humanos en el sentido de seres humanos, y se trata de concretar eso. Y precisamente es nuestra propia esencia, eso que somos como personas, como seres humanos, es lo que vamos a completar y va a estar completa en el momento para la muerte, cuando Sartre dice somos un ser para la muerte, ¿no? O sea, somos una pura existencia vacía que en el momento del fin de nuestra vida pues habremos completado nuestra esencia que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, y para eso necesitamos conocer. Ya en su momento, muy pronto, introducir el término pensar, porque vamos a hablar de Parménides, por ejemplo, que es uno de los primeros pensadores que voy a tratar, y precisamente Parménides dirá, es lo mismo pensar y ser, ya lo analizaremos, ahora no. Y eso quiere decir que es fundamental el pensar. Pero también digo, desde la perspectiva actual, que los seres humanos, y menos mal, pensamos cuando no tenemos más remedio. Entonces también hablaremos un poquito de esto. Entonces, la filosofía, nosotros vamos a estudiar realmente la historia la historia de las cuestiones que se ha ido planteando el ser humano y sobre todo las respuestas que ha dado eso, por qué las ha dado, en qué contexto y de qué manera esto son vigentes actuales. Trata de no solo aprender doctrina, sino por qué esas doctrinas, a qué se referían, respuestas a qué interrogantes. Vamos a presentar esos interrogantes y veréis que no son muy distintos de los que podemos plantearnos nosotros hoy en día. Situaremos el inicio de esta historia que vamos a estudiar por allá por el siglo VI, V a.C., con los primeros filósofos conocidos, que son los Tales de Mileto, es el primero, hasta ahora nadie lo ha desmentido, los filósofos de Mileto, y hacemos alguna reflexión al respecto. Veremos toda la parte de los físicos, de los presocráticos, qué es la física como naturaleza, qué significa este interrogante, hasta que lleguemos al planteamiento ya de más antropológico de los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., ¿no? Esto es lo que vamos a estudiar. Bueno, yo voy a intentar ilustrar brevemente, pero
¿En qué consiste o cuáles son los interrogantes filosóficos? Desde luego la filosofía tiene que ver con el pensar, que voy a entrar más a fondo cuando explique Parménides, seguramente ya, vamos, la clase próxima seguro. Pero yo siempre digo que pensar no es ponerse a pensar, o sea, no es como la estatua del pensador de Rodin, que nos ponemos a pensar de dónde vengo, a dónde voy. Nadie piensa así, yo creo que no pensamos así. Por eso digo que pensamos cuando no tenemos más remedio que pensar. Eso no quiere decir que no tengamos actividad psíquica, estamos todo el tiempo lucubrando. Yo vengo de la sierra, yo no vivo en Madrid, venía pensando cosas, lucubramos, dormimos, soñamos, divagamos, nos acordamos de las vacaciones o pensamos, quién sabe qué. Esa es una actividad psíquica. Yo no me estoy refiriendo tanto a eso, aunque el pensar también es una actividad psíquica. Pensar es cuando nos empleamos a fondo por algo, a pensar. Normalmente se piensa cuando pensamos cuando tenemos un problema. El problema nos da que pensar. Eso sí que nos da que pensar. Y ahí a veces hay ciertos problemas que nos hacen ir a fondo en el pensar. Luego, no me voy a dedicar a definir términos, pero para ser muy concreto, un problema no es cualquier cosa. Yo siempre digo un problema como no lo sienta aquí o un poco más abajo, no es un problema, o aquí, o nos duele la cabeza, nos da una cierta sensación respiratoria, cardiorrespiratoria, o se nos hace un nudo en el estómago, o tenemos algún síndrome tipo de colon irritable. Los problemas los sentimos, verdaderamente nos preocupan. Algunos nos quitan el hambre, a otros nos dan hambre, unos nos quitan el sueño, a otros nos hacen dormir. Eso es un problema. Para identificar un problema yo muchas veces digo, a ver, realmente, ¿qué te pasa? No, es que estoy preocupado. ¿Habrá vida en otros planetas? Mira, no me vengas con esas cosas. Eso puede ser muy divertido, pero eso no te quita el sueño. Hoy en día ni siquiera quita el sueño, porque ha habido épocas que sí, si existirá o no Dios. El problema de Dios, la gente decía, he tenido crisis de fe. Es impresionante. Hoy en día no hay crisis de fe. Porque cuando digo no hay, no quiero decir que no haya alguien aquí que no haya tenido una crisis de fe. Lo quiero decir que mayoritariamente, que no es un problema actual. Ni siquiera el problema de Dios es un problema actual. Habrá gente que se hace, bueno, sí, hay gente que se hace problemas de Dios, pero no es un problema. Ni siquiera de dónde venimos y a dónde vamos. El otro día, precisamente en México, me dicen, no, digo, mira, eso, perdóname, pero eso no es un problema. Yo no creo que nadie pierda el sueño de decir de dónde viene. A dónde va depende, pero tampoco. Entonces quiero decir con esto que vamos a ver en qué consiste la filosofía en esa perspectiva. Y nosotros no solo somos filósofos, sino que ya, bueno, primero, tenemos una filosofía, todos vosotros y yo tenemos una filosofía de la vida. Claro. Una filosofía de la vida tiene mucho que ver con cuestiones éticas, incluso políticas. Es una manera de pensar las cosas, tenemos una manera de pensar tenemos una filosofía de la vida, que la estamos aplicando. Sabemos que hay cosas que jamás haríamos, o por lo menos que no nos gustaría caer en ello. Rechazamos el egoísmo, rechazamos el someter a los demás, rechazamos e intentamos no discriminar a nadie. Tenemos una filosofía de la vida. Más curiosamente, al estar aquí, la filosofía de la vida nuestra se parece un poco más. La gente autoritaria, la gente intolerante, los fascistas, yo estoy seguro que aquí no hay ningún fascista, lo puedo decir, no estudio. Yo soy así, pienso así. Si alguien no, yo soy fascista, perfecto. Pero yo parto de la base que la gente que está en estas situaciones son gente que tiene ganas de conocer, que quiere ser feliz, que quiere vivir con un sentido. Todos tenemos una filosofía de la vida. Los filósofos que nos dedicamos un poco sistemáticamente a esto, desarrollamos algunos, yo creo que sí lo desarrollamos un poco. Una capacidad para un poco ver cuáles son los signos, decían, los signos de los tiempos, o sea, cuáles son los problemas o qué está ocurriendo.
para lo cual hay que estar muy informado. Yo estaba en México con el móvil intentando ver lo que había pasado en esto con esto de los socialistas y todo esto, esta historia, ¿no? Tenemos que estar informados, porque además yo me preguntaba, entonces, ¿qué drama? Bueno, drama, está muy bien el drama, este drama está muy bien, no hay que preocuparse. Mejor, todo bloqueado, que se bloquee, no importa, mejor que se bloquee que siga adelante. Se desenmascaran muchas cosas. Bueno, pues en ese tenemos una filosofía de la vida y somos filósofos. ¿Cuándo ejercemos el filósofo? Cuando pensamos. ¿Cuándo hemos pensado? ¿Cuándo pensamos? En aquello que yo le llamo situaciones límite. Las verdaderas preguntas surgen al ser humano en las situaciones límite. Mi manera de entender. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Cuanto más absurda es la muerte, más nos interpela. Quiero decir que si nos muere nuestra abuelita apaciblemente con 98 años, no es que no nos duela, pero no es lo mismo que se muera un niño de 12 años o alguien. Eso nos interpela, eso nos hace pensar, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? Si uno tiene una cierta sensibilidad y no se anestesia con la cantidad de información, dice, bueno, ¿qué sentido tiene que haya no sé cuántos, más de 10 o 20 mil niños, o no sé cuántos miles de niños desaparecidos de estos que están en los refugiados, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, ¿qué sentido tiene que parece ser que es inevitable, que la corrupción nunca se paga, que es posible que salgan de rositas centenares y miles de corruptos que lo que han hecho es empobrecer? Esto realmente es lo que da que pensar. Heidegger dirá, pensar es pensar en lo que da que pensar. Ya en algún momento, pues lo que a mí me da que pensar y que realmente me puede plantear en un momento situaciones límites es esto. Otras situaciones límites no son catastróficas. Por ejemplo, una experiencia en la naturaleza maravillosa, aquella persona que se dedica al alpinismo o al andinismo, como a veces se dice en América, y consigue las metas que se ha trazado, o que se ha preparado para la maratón y consigue hacerla, pues son situaciones límites donde parece que ahí la cosa tiene sentido. Enamorarse, sin entrar a definir lo que eso significa, pero hay situaciones que realmente son verdaderas, también parece que todo tiene sentido. Bueno, precisamente porque la pregunta fundamental de la filosofía es la pregunta por el sentido de ¿qué? Por el sentido de la existencia humana, de mi existencia. O sea, esta es la pregunta fundamental de la filosofía. A esto quería llegar. Porque si yo lo digo desde el primer momento, parece que yo puedo tomar nota como si fuera una definición. No, la pregunta fundamental de la filosofía es la pregunta por el sentido de mi existencia. Y como todos nos hemos interrogado acerca del sentido de nuestra existencia, le damos un sentido a nuestra existencia que nos sirve como cuestión central de mi propia filosofía. Yo soy filósofo. ¿Alguien quiere comentar algo? Sencillo. Somos filósofos, por lo tanto, estudiar filosofía con filósofos, somos nosotros, no es tan complicado. No es tan complicado. Porque no vamos a hablar de nada que no nos sea conocido de alguna manera. Si en filosofía hay algo que no entendemos o que no nos toca, hay que abandonarlo. No tiene ningún sentido. La filosofía no está en las nubes, está en las raíces. Y si el filósofo, entre nosotros, hablando de filosofía, no nos entendemos, no sirve para nada. Ortega y Gasset decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Si a un filósofo, imaginaos que yo soy un filósofo, un poco más profesional o estas cosas, si no me entendés, soy una inutilidad. Yo me tengo que poder expresar, tengo que hacerme entender. Y no solo hacerme entender, yo tengo, por lo que me han citado aquí adelante, pues interrogar, interpelar, hacer que os planteéis cuestiones y entrar en un diálogo. Y entre todos construir
las cuestiones básicas de esta asignatura para que además podáis conseguir un poco más de erudición o algunos datos más, organizar vuestra propia y aprobar, que está muy bien, y seguir adelante. Pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer aquí es plantearnos los problemas poco a poco y aunque estemos dando una teoría que aparentemente es muy antigua, veremos que no es tan antigua. Yo procuraré que cada clase sea un fin en sí mismo. Es medio para, pero también un fin. Que si yo no vuelvo más o vosotros no volvéis más, pues para que os haya servido, ¿no? Yo siempre digo, y lo digo de una manera muy humilde, no creáis que siempre hay que llevarse algo a casa, o hacer posible, porque entonces venir a una tutoría, preparar una asignatura, estudiar en la UNED, le dais un valor añadido y a lo que os cuesta, pues le sacáis más rendimiento. Llevarse algo a casa, porque es importante siempre pasar revista a lo que uno es, en qué situación se encuentra, cómo puedo enderezar el rumbo para ser más feliz. Algunos filósofos que veremos, los epicúreos, por ejemplo, el propio Aristóteles, el propio Platón, lo que se persigue es la felicidad. Claro, la felicidad no es los planteamientos actuales de la felicidad, ¿no? Ligados al consumo, al poder, a la belleza física, quién sabe a qué. La felicidad es realmente, bueno, ya lo veremos, no lo vamos a definir ahora. Pero yo diría que casi tenemos una obligación moral de ser felices. Claro, yo no consigo una felicidad individual, yo consigo una felicidad en el seno de una sociedad en donde, bueno, todos libres, una sociedad de gente que podamos ir siendo felices entre todos, no ser feliz a costa de otros, ¿no? Pero lo que se persigue es la felicidad. Realmente es posible conseguir cotas más altas de felicidad si uno ejerce su condición de filósofo, o sea, de ser humano pensante, de una manera adecuada, ¿no? Decía Mujica, el expresidente de Uruguay, hablando en una oportunidad, os acordaréis que él era pobre, había dicho que es el presidente más pobre que hay. Y él dice, no me vengan con tonterías, yo soy muy rico, porque yo no necesito nada. Pobre no es el que más tiene, dice él, sino el que menos necesita. O sea, el lujo de ser presidente de un país, seguir viviendo en su casa sencilla en medio de sus huertas en el campo, de andar con zapatillas, no ponerse corbata y ser feliz. Y realmente no basar la felicidad en lo que se tiene. Entonces, si nosotros somos capaces de plantear una vida en donde no necesitamos, sobre todo aquello que nos esclaviza luego, ¿no? Que tiene que ver con el consumo, con el poder, con todo ese tipo de cosas, pues eso ya es interesante. No digamos nada a unas ciertas edades. Yo me han buscado para dar en una universidad popular que hay de Tres Cantos. Empecé el año pasado. La Universidad Popular son movimientos de universidades libres, ¿no? Donde yo no cobro, los alumnos no tienen título. Ahora es muy estricta, ¿no? Esta de Tres Cantos por lo menos. Hay otro movimiento, hay varios movimientos, hay uno la de Michel Onfray en Caen, en Francia. Entonces va gente, pues, medio parecido a los de la UNED, pero sobre todo va gente de mediana edad para arriba, ¿no? Bueno, me parece una estupenda opción, porque las personas mayores, algunos van o vamos a vivir mucho, y entonces es el momento de reorganizar nuestra vida para verdaderamente conseguir una situación de serenidad, de contacto con los demás, contacto con la naturaleza, de estudio. Estudiar es fundamental, ¿no? Yo, por ejemplo, si no estuviera de este lado, estaría de ese. Lo tengo clarísimo. No estoy ahí porque estoy aquí, pero me aporta me aporta mucho a mí. Acabo de saludar a un alumno, compañero vuestro del año pasado, que estuvo en mi casa, porque yo en el verano invito a todo el mundo, el que quiere va, en la sierra, y hicimos una charla filosófica y un asado, estaba feliz.
Y yo digo, bueno, y una vez que vienes ya estás en la lista, yo te sigo invitando, porque aquí el que viene sigue. De verdad, como dicen, otro mundo es posible, de verdad, es posible. Lo que pasa es que nosotros no podemos esperar que ese mundo vengan los políticos o tales políticos a resolverlo. Ojalá, pero hay que vivirlo lo mismo ahora. No podemos esperar que se forme gobierno. No podemos esperar, tenemos que seguir viviendo y podemos. Bueno, para eso estudiamos y para eso somos filósofos. Espero que me hayáis entendido algo, si no, lo vamos por ahora a achacar al jet lag, del avión. ¿Quieres preguntar algo? Los mexicanos ya me hubieran atropellado. No me dejaban terminar los argumentos, están muy acostumbrados a... Porque dicen, no, es que yo tengo algunas clases grabadas, ¿no? Dice, ya hemos visto tus clases, pero es que nosotros no nos damos clases así. ¿No? Entonces, está bien, ¿eh? Plantean cosas y tal y discuten. Pero como yo digo, lo que pasa es que yo tengo un público cautivo, que es distinto. Por ejemplo, los de la Universidad Popular también son... El año pasado que fui porque me miraban así, empezaron a hacer preguntas, me estaban intentando... Pero que yo le digo, perdonadme, pero yo tengo alumnos, yo tengo público cautivo, porque vosotros sois un público cautivo. Hasta cierto punto, bueno, podéis no venir, pero vosotros no me habéis elegido a mí, ni yo a vosotros. Entonces, eso se llama... Y mucha gente viene aquí a sacar algo en limpio, a tomar apuntes y cosas por el estilo. No digamos nada en otras, a lo largo de mi vida, cuando yo he trabajado, siempre trabajas con gente que no tiene otra opción. Pero en cambio, cuando tienen otra opción, pues... Bueno, vosotros también tenéis la opción de no venir, ¿eh? Una vez que veáis que Escudero os resuelve todo, mira, pues un día podéis no venir. Bueno, por ahora esta parte así la dejamos así. Son las... Creo que también esto a las 7. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. Porque total, todo lo que tengo que deciros, lo puedo decir en cualquier momento. Yo sigo una línea, ¿eh? Yo sigo una línea. Mi línea, aparte de intentar explicaros el asunto, es, bueno, que realmente nos convence, que profundicemos en que somos filósofos, de que tenemos derecho a ser felices y de que podemos construir, y que hay muchas alternativas, muchas opciones. No caigamos en la trampa de que las hay. Incluso cuando empezamos a ser mayores. Bueno, nos situamos en los inicios. Primer tema, los orígenes, no sé cómo se llama, pero ya lo miraré. Siempre se empieza por lo mismo, o sea que no hay pérdida. Vamos a empezar el tema de lo que le llaman el pensamiento presocrático, por llamarlo de alguna manera, o si queréis, los orígenes de la filosofía, desde el punto de vista histórico. Datos. La filosofía empieza en Mileto, en el siglo VI, V, antes de Cristo, y el primer filósofo, pensador que se tiene registrado es Tales de Mileto. Siempre va junto con Tales, Anaximandro, Anaxímenes, son pensadores de Mileto. Mileto es vosotros la localizáis perfectamente, está en el Asia Menor, supongo que ahora pues eso es Turquía. Bueno. Es un puerto importantísimo de aquella época. Es digamos, podríamos decir que es una ciudad cosmopolita. Básicamente, aparte de tener la economía que van teniendo estas ciudades, estos grupos sedentarios con la agricultura, ¿no? Y el comercio, es un puerto de mar, y entonces el comercio de Oriente hacia ese incipiente Europa es un poco la puerta, ¿no? Entonces, las ciudades de mar, las ciudades cosmopolitas, pues son muy interesantes, porque hay un flujo de ideas, de costumbres, económicamente rica,
porque el comercio trae bienestar. Al mismo tiempo, ya sabéis que cuando se produce la revolución agraria, las divisas son aquellos productos que se pueden almacenar, como el trigo, también se comercia con la sal, el vino, el aceite. Todo tipo de productos son, aparte de las telas y todo lo que pueda venir, las especias, todo lo que pueda venir de Oriente. Bueno, pues este es el escenario que vosotros lo conocéis. Os imagináis perfectamente cómo podía ser una ciudad del siglo V a.C. bastante próspera, bastante próspera. Porque, en cierto modo, no han evolucionado tanto algunas ciudades, ¿no? Si habéis estado, por ejemplo, en Pompeya, ¿no? Alguna vez, que es un poco más reciente, ¿no? Pero no tanto, que Mileto, pues se da cuenta uno incluso por la urbanística y por las características que no hay mucha diferencia. Que hay una plaza, que hay unos bares, que hay unas especies de posada, cómo eran las casas. Uno se da cuenta, digo Pompeya porque Pompeya está bastante intacta. Se da cuenta que es normal con el clima que tenemos reunirse en la plaza y charlar, o ir hay bares en Pompeya y de todo este tipo de cosas, ¿no? Mucho no ha cambiado. Bueno, sin embargo en Mileto quizás por estas, digamos, voy a intentar apagar esto porque... Precisamente por esta prosperidad va a ser una de las causas que va a determinar el surgimiento de aquello que llamamos filosofía. Una de las causas. O sea, aquí hay unas causas... porque claro, los pensadores en realidad son una clase ociosa. Cuando hay gente liberada para pensar, para escribir, para elaborar ciencia, es cuando en estas sociedades prósperas, ¿no? Un poco de los filósofos clásicos han trabajado, trabajaban. Algunos eran hasta terratenientes. Tenían tierras, tenían viñedos, tenían olivares, cosas por el estilo. Al mismo tiempo, entonces, una de las causas del surgimiento de esto que llamamos filosofía, y yo quiero aclarar algo también ahí, es precisamente causas de tipo económico, relacionados con el comercio, relacionados incluso hasta con la producción. Porque las distintas revoluciones que se han producido en nuestra historia occidental, científicas y filosóficas, han tenido que ver con la industria y con el comercio. Es decir, que la ciencia clásica, por ejemplo, basada en la física aristotélica, no servía para construir máquinas y hubo que reformarla. E Isaac Newton tuvo que reformar la física, requerido en el fondo porque había que producir y requerido por el comercio, o sea, por el dinero en el fondo. O sea, las causas no siempre... Cuando algo se desarrolla es por un motivo, no es porque a alguien se le ocurre inventar nada, sino porque de alguna manera esos conocimientos son necesarios para avanzar. En Grecia se va a producir este nuevo tipo de conocimientos que en realidad no se llamaron filosofía, se llamaron episteme. Lo que surge en el siglo V a.C. es la episteme, que si vamos al diccionario griego-español quiere decir ciencia. Es la ciencia lo que surge, no la filosofía, la ciencia. O sea, que lo que nosotros vamos a estudiar ahora es el surgimiento de la ciencia, de la episteme. ¿Sí? Yo creo que podríamos encender la luz. Sí, no te importa. Así os veo un poquito más, perfecto. Yo me guío por los rostros. No digamos nada cuando habléis, que además yo leo los labios, porque si no leyera los labios, pobre de mí. Bueno, lo que surge es la episteme. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no había ciencia antes del siglo V. A ver, algo tiene que haber habido, porque tenemos cómo construyeron las pirámides los egipcios, cómo momificaban cadáveres, cómo curaban enfermedades, hasta había intervenciones quirúrgicas muy importantes en los egipcios, de todo tipo, ¿eh? Entonces, ¿eso qué era? ¿Verdad? ¿Eso qué era? Bueno, eso también era ciencia.
yo distingo de lo que podría ser una especie de ciencia aplicada a una ciencia teórica. No tiene ese nombre. Quiero decir que para que surja la ciencia teórica, la teoría, es necesario que haya habido un largo desarrollo, primero, de lo que vamos a llamar de conocimientos orientados a facilitar la vida de los seres humanos. Hoy es al revés, o sea, podemos distinguir entre ciencia teórica y ciencia aplicada, pero si queremos utilizar ese tipo de nomenclatura, tenemos que primero se aplica, se van descubriendo procedimientos, se van registrando esos procedimientos, se van organizando, hasta que en un determinado momento surge la ciencia teórica. Ya sabéis que lo que ha pasado a la historia, digamos, lo que se ha mantenido, han sido aquellos procedimientos exitosos, que verdaderamente lo demás se ha perdido. Seguramente todavía hoy estamos usando algunas infusiones de hierba que ya vienen de la época de los egipcios, que han mantenido su prestigio y que parece que han servido para algo. Entonces, otro antecedente importante o otra causa del surgimiento de la filosofía, como es un tema o por lo menos lo podéis desarrollar así, es desde el desarrollo económico y del cosmopolitismo de Mileto, etcétera, hasta los conocimientos científicos anteriores. Otra fuente de conocimiento fue lo que conocemos como el mito. Pues, por ejemplo, tenemos los documentos, el testimonio de los textos de Homero, de Hesíodo, todo lo que es lo que se conoce como mitología. Todo eso está presente también en el surgimiento de esto que se le llamó filosofía. Pero lo que surge en realidad es la episteme. ¿Cuál es la primera pregunta? O sea, de lo que vamos, de los conocimientos científicos, prefilosóficos o precientíficos, si queremos llamarle, hasta el conocimiento propiamente científico hacia el episteme. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que surge la teoría. Teoría, esto con una Z en realidad, TH, theorein, es un verbo también. Es un verbo que quiere decir algo así como ver. Pero no ver con los ojos, sino ver con la inteligencia, más o menos. A veces lo usamos nosotros. Estamos estudiando un tema con un compañero que yo no entiendo, me explica y dice, ya lo he visto. Ahí hemos usado es ver, es comprender con la inteligencia. No sé si tiene alguna relación. Hay relación con el pensamiento oriental. Esto que dicen que verdaderamente hay una especie de tercero. Es un ver, es un comprender. Eso es la teoría. Es ir más allá del mero procedimiento, del mero utilización práctica de algunos conocimientos para poder ver un poco más allá. Dicen los manuales que la filosofía, algunos manuales que yo no estoy de acuerdo, la filosofía es un conocimiento especulativo y no es un conocimiento práctico, o sea que en el fondo no sirve, no es un conocimiento que sirva para algo. Yo no estoy de acuerdo, yo no quiero decir que en todo caso es un conocimiento teórico. O sea, son preguntas orientadas a responder a un interrogante sin necesidad de que tú tengas que resolver algo concreto. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Es una pregunta, no hay una sola respuesta, hay varias respuestas, hay varias posibilidades, pero fundamentalmente es una pregunta que tiene sentido en sí misma, porque el que yo de alguna manera vaya respondiendo qué sentido tiene mi vida va a influir en mi cotidianidad, en mi bienestar o en mi malestar o lo que sea. Entonces, la pregunta teórica, digamos que es una pregunta, lo vamos a ir dilucidando, no tenemos que entenderlo hoy, porque como vamos a ver las cosas en varios filósofos, va a llegar un momento que de aquí a 1 o 2 meses vais a estar muy orientados a ver. Esto es lo que surge. La episteme es la ciencia teórica, la ciencia que formula los interrogantes o interrogantes que hasta ese momento no se habían formulado. Por ejemplo, ¿cuál habrá sido, esto hay que reconstruirlo, porque no hay nada, cuál habrá sido la primera pregunta teórica de nuestra
civilización o de nuestra historia, porque estamos en las raíces inmediatas de nuestra historia, la historia occidental, europea, etc. La pregunta a la que me estoy refiriendo es la pregunta por la physis, pregunta por la naturaleza. Naturaleza en griego se dice physis, podéis escribirlo con PHY, physis. La pregunta por la physis. Esta es la... ¿Cómo sabemos? Mira, los escritos que se han conservado, de repente nos damos cuenta que, por ejemplo, Tales dice, la naturaleza es el agua, escribe. Si alguien está diciendo que la naturaleza es el agua, otro dice que es el aire, otro dice que es el fuego, otro dice... Y en poco tiempo además va a decir que la naturaleza son agua, aire, tierra y fuego, que son los 4 elementos, está claro que se está preguntando por algo. Y lo que se está preguntando, la primera pregunta surge, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es la physis? En el sentido de cuál es la materia primordial o fundamental de la naturaleza. Es una pregunta teórica, pregunta por la materia. Es una pregunta por la materia. Para los griegos no hay duda de que la naturaleza es materia, ¿eh? No hay duda. Ni se lo plantean, si materia no, es materia. Para todos, incluso aquellos que los manuales llaman idealistas, es la materia. Physis es materia. Entonces lo que ellos están preguntando, cuando vayáis a los libros, veréis cuál es el elemento primordial de la materia, de donde todo lo demás surge. ¿Cuál es el arjé? Arjé quiere decir principio, origen. De ahí viene arcaico, por ejemplo. Pero también viene arcipreste, arzobispo. O sea, quiere decir algo o importante o originario, ¿no? ¿Cuál es el arjé de la física? Está en los manuales, ¿eh? Pero para que sepáis el sentido. Pues ¿cuál es el origen de la... ¿Cuál es lo primordial de la materia? Partiendo de la base que la física es materia. Y entonces... Tales, por ejemplo, de esta gente se conservan unos fragmentos muy pocas cosas, ¿eh? Porque cuando se destruyó la biblioteca de Alejandría, que se habían almacenado muchos libros de la antigüedad, pues se perdieron muchísimas cosas. Entonces se quedan breves fragmentos. Yo de hecho me voy a detener en un filósofo del cual se conserva un fragmento que tiene como 3 o 4 páginas, que es Parménides, ¿no? Y entonces porque hay un material interesante para poder comentar, ¿no? Entonces, se explica, ellos mismos lo dicen, bueno, porque el agua, pero no es que digan que todo es agua, sino que, por ejemplo, para Tales está claro que está enfocando la naturaleza como el arjé de la física, o sea, el principio primordial de la naturaleza, como el agua que es necesaria para la vida, y la importancia que tiene el agua en la vida, la importancia que tiene el agua incluso como fuente de riqueza, el mar, donde se sacan alimentos, que tiene también que es un puerto, etc. El agua es importante. Bueno, tampoco creo que se pusieran cabezoto. No, yo digo que el agua, pues tú en la tierra, son fragmentos que quedan. Lo que sí está claro que se está construyendo en unos pocos decenios la doctrina de los 4 elementos. O sea que los 4 elementos de lo que están hechas todas las cosas son agua, aire, tierra, fuego. Y mezcla combinaciones entre ellos y demás. Esto ya es interesante, ¿eh? Porque llegar a la conclusión de que la física es materia y que la materia, las cosas materiales están compuestas, son combinaciones entre los 4 elementos. Realmente, entre la teoría de los elementos que sean 4, los 100 y pico que están en la tabla de Mendeleev, la tabla periódica de elementos, pues solo ha habido un avance cuantitativo, pero los criterios son los mismos. Ya descubren la noción de combinación entre elementos, también descubren y plantean los estados de la materia sólido, líquido, gaseoso, llegan a la noción de átomo. Entonces esto sería otro tema, los atomistas se ponen Demócrito. Yo voy a pasar un poco de encima porque lo vais a leer, lo vais a entender, está todo, no hay ningún problema. Átomo es interesante porque átomos quiere decir indivisible en griego. La palabra átomos, a ver, si a alguien le hacen una gastrectomía, corta un cacho
de estómago, ¿no? Vasectomía, mastectomía, siempre que te ven alguna que es contomía, ya algo van a cortarte. Una obra en tomos, 5 tomos, 5 partes. Es división, átomo, tomos es división, y A es una partícula, átomo indivisible. Bueno, entonces estos atomistas, Leucipo, por ejemplo, Demócrito, que se oponen juntos, yo no sé si serían pareja o qué, pero esto los griegos hubiera sido muy normal, pero Demócrito nos dirá que el arjé de la fisis es el átomo, o sea, llega a un punto de no divisibilidad, cuya combinación permite todo lo demás, porque la materia, la definición de materia griega es lo divisible. Materia es indivisibilidad. Digamos que interesante, porque no está definiendo algo en relación a otra cosa, pero todo lo que sea divisible, pero divisible materialmente, lo puedo cortar, romper, coger una tiza, además, eso es material, es lo divisible. Pero llegará un momento, dicen ellos, en que ya no puedes ir al infinito, entonces habrá un elemento indivisible, de lo cual se compone todo. Entonces el átomo. Fijaros todo lo que llega, la noción de elemento, combinación entre elementos, estados de la materia, átomo, etc. En poco tiempo, en unos pocos decenios. ¿Por qué? Porque se ha disparado, por decir así, el pensamiento teórico, la ciencia teórica. Ahora, fijaos cómo llegan a esto por pura lucubración, lógica. No tienen instrumentos, no pueden comprobar esto empíricamente. Porque en realidad otra de las cuestiones que va a surgir va a ser la lógica. Habrá quienes dicen que el arjé de la fisis, yo lo divido un poco, también los libros les ponen los pluralistas, los monistas, inventan títulos. Que bueno. Yo diría que hay quienes dan una respuesta material al problema, a la pregunta por la fisis, agua, aire, tierra, fuego, átomo. Hay otros que incluso dicen, hay otras respuestas un poco más que habría que explicar, pero ahora no me sirven tanto. Pero habrá otros que dirán, por ejemplo, que Pitágoras, la naturaleza es el número, el arjé de la fisis es el número o la cantidad. Ahí viene Pitágoras, un matemático. Es que ser físico, ser matemático, ser lógico en esa época es lo mismo. Bueno, de paso se ha dicho, lo que surge entonces en el siglo V o VI es la física. Literalmente en griego se dice física, se escribe física. Bueno, habrá que poner PHI porque transcribimos la fi griega, física. Y estos señores son los físicos, en plural, físico, y el plural griego es con una iota, con una i. O sea, nace la física y estos son los físicos. Y estos físicos, al cabo de un tiempo, se les llamó filósofos. Estos que se dedican a conocer. Fue casi una calificativa. Ahí surge el nombre filosofía. El nombre filosofía surge después porque se le aplica a los físicos. Estos señores se dedican a conocer, que tienen tanto gusto por saber. Tardó tiempo en llamarse filosofía, la física, la episteme. Solo para que lo sepáis. Esto es el surgimiento de la filosofía, pero es que la primera filosofía, históricamente hablando, es la física. Esa es la primera filosofía. Y no sé yo, voy a decirlo en voz bajita, no se me oiga mucho, si no es la única y auténtica filosofía, por lo menos en un aspecto. La física. La física que ha seguido avanzando y sigue indagando cuestiones y que se basa en unos procedimientos lo más fiables posible, porque inventar cosas filosóficas es facilísimo. O sea, la física es la primera filosofía y siempre ha sido, de alguna manera, ha estado en la vertebración de aquello que se llama filosofía. Cuando Isaac Newton escribe sus cuestiones más importantes en cuanto al método,
A su libro le llama Reglas del razonamiento en filosofía y está escribiendo de física. Isaac Newton es de ayer, no estamos, es de ayer. Ahora estamos hablando de 2500 años y a Isaac Newton estamos 200 y pico de años. O sea, es de ayer. Bueno, cuando me refiero a Pitágoras, el número, la cantidad. ¿Por qué? Porque si profundizáramos en eso, aparte de todas las, digamos, todo el pensamiento estrictamente matemático, pero que habría que definir un poco, distinguir un poco qué quiere decir matemático, qué quiere decir físico aquí, porque coinciden mucho. Lo que está diciendo es que en el fondo las cosas son en función de una proporción o de una medida. Si unimos elementos, si unimos cuestiones relacionadas con esto, ¿qué diferencia hay entre un elemento y otro? Su número atómico, ¿no? Hoy en día. Porque un electrón de un átomo de hierro es exactamente igual que un electrón de un átomo de oxígeno. ¿Qué es lo que hace que una cosa sea hierro? ¿Qué es lo que hace que lo otro sea oxígeno? Pues sus elementos isotómicos, números, etcétera, de átomos. Los que han estudiado química pues lo saben. Ahora yo siempre dar clase a un alumnado que viene a estudiar historia, muchos por puro gusto, te encuentras con gente que son físicos, que son matemáticos, que son médicos, perdóname si meto la pata, pero los filósofos, como diría Descartes, nos hemos acostumbrado a hablar con verosimilitud de cualquier cosa, dice Descartes, y hacernos admirar por los menos sabios. El filósofo te habla de cualquier cosa, ¿eh? El filósofo está entrenado, estamos entrenados para hablar de cualquier cosa, política, arte, física, de todo. Perdonadme, pero bueno, fuera de broma. Bueno, es real esto, es real, hay que ser autocrítico. Pero vamos a ir que verdaderamente aquí sí, Pitágoras está planteando el número como que el arjé, lo fundamental, que ellos buscan la clave, lo fundamental es el número. Por lo tanto, yo lo clasificaría de entre los que hay unos que dan una respuesta material, donde meto los milesios, agua, aire, tierra, fuego, donde meto a los atomistas, eso no es importante, para entender. Luego está aquellos que dan una respuesta, yo le llamo formal. ¿Qué quiere decir formal? En griego viene del morfé griego, quiere decir forma, idea. O sea, idea como construcción, ¿no?, mental. Entonces, respuesta material, respuesta formal. El número ya es una respuesta formal, que significa abstracción. La matemática no trabaja sobre seres materiales, la matemática es pura abstracción, ya lo veremos también. Y por último, en ese grupo de los que yo le llamo que te dan una respuesta formal, lo pongo a Parménides, porque Parménides dirá una cosa que se las trae. La física diría, no dirá, diría, esto no está. Pero cuando Parménides dice que lo primordial es el ser, podríamos reconstruir su respuesta y decir que lo fundamental de la naturaleza es el ser. A esto nos tendremos que dedicar. Aclaro que ser no tiene nada que ver con ser humano, ¿eh? Porque yo he descubierto que algunas personas, depende de esto es cultural, lingüístico, qué sé yo, hay como una especie de trasvase, está pensando ser humano. No, esto es un ser. Una planta que es un ser. Ser es todo, cualquier cosa, una cosa. Entonces, para nosotros, pero para Parménides dirá que la naturaleza es el ser. Y es un físico, ¿eh? Es un físico Parménides, también. Pero podríamos decir, a ver si lo hacemos un planteamiento como más sencillito, que de alguna manera los milesios habrían fundado la física, pues Pitágoras la matemática y Parménides la lógica, por decir algo. Pero realmente Parménides no va a desdecir, no va a los otros ni a los pitagóricos. Parménides lo vamos a estudiar en la próxima clase, ¿no? Ya entramos con Parménides.
Porque además Parménides da a entender que el ser es uno, hay un solo ser, único, inmutable, dice. Y luego está Heráclito, no te bañarás 2 veces en el mismo río. Entonces, fijaos qué fácil, a los ciertos comentaristas, porque no son historiadores de filosofía, no son historiadores, son comentaristas. Ah, mira, Parménides es conservador, Heráclito es el revolucionario. Inmovilista, y esto es que todo fluye, que son disparates, ¿eh? Disparates. Auténticos disparates, y yo los intentaré desenmascarar. Fijaos, los filósofos, pensadores en general en nuestra historia, pues llamarán la atención de que prácticamente no es verdad que uno diga una cosa y venga el otro y diga lo contrario. Estos son inventos. Digamos que lo que han ido haciendo la historia de la filosofía es, en el fondo, un haber hilado, o de las ideas, o de lo que nos queráis llamar, un haber ido hilando más fino, pero todo lo que se dice ahora encaja. Así como yo digo que la actual tabla periódica de elementos encaja en la teoría de los 4 elementos, lo único que ha hecho es analizar más, ir más a fondo, pues esto es así normalmente. Sí que hay contraposiciones, pero bueno, depende en qué. Hoy en día, en el siglo XXI, en filosofía política, bueno, si entramos en filosofía política, este tipo de cosas, hasta cierto punto, podríamos decir que hay posturas casi opuestas, pero lo que pasa es que ni siquiera, porque o hay una filosofía política seria o una ausencia de filosofía política, que es la ideología, supeditada al capital y a los mercados. Eso no es filosofía. Pero bueno, entonces veremos cómo van coincidiendo que ni Platón era idealista, ni el otro era materialista, que esos son motes, son puros clichés que tendremos que ir erradicando. Conclusión entonces, que nos faltan 5 minutos, para que leáis. Leed si queréis, los que queráis. Hay algún estudiante de la UNED, o algunos cuantos, que una de las claves de que les vaya bien es ir más o menos siguiendo un ritmo. Yo voy a intentar ir a tema por clase, ¿no? Al principio voy más despacio, porque hay una base fundamental que es Parménides, Platón, Aristóteles, y yo necesito más tiempo, porque pongo las bases hasta el final, hasta el medioevo incluido, ¿no? Entonces tengo que ir más despacio. Hay otros momentos que se va más deprisa. Entonces, estudiamos, repasar todo lo que tiene que ver con el pensamiento presocrático, la pregunta por la naturaleza, el arjé de la física, el origen de la naturaleza, aseo con algún esquemita de lo que decía uno y otro, seguramente estará ahí en el libro, a veces en una pregunta pues tiras de ese esquema, y luego si queréis leer algo sobre Parménides, que voy a tratar la semana que viene. En esta asignatura voy a explicar temas de dos maneras. Hay unos temas que vamos a sumergirnos a fondo en el autor, aunque dejemos cosas, pero en lo que yo considero fundamental, y luego hay otros temas que son más bien de tipo de contexto histórico, que también son muy interesantes. Por ejemplo, todavía no he entrado, por ejemplo, si yo comparo o profundizo un poco en el origen de la filosofía o de la ciencia, o comparo aquellos temas que alguna vez están en libros como el mito y el logo, o sea, dibujar un poco la situación histórica, o por ejemplo cristianismo en filosofía, o época helenística, en donde no hay ninguna teoría complicada que comprender, sino simplemente cómo manejamos los datos históricos que se produjo en la época helenística, la época de cuando se funda, luego después de que se funda Alejandría, a raíz de Alejandro Magno, además Aristóteles fue maestro de él, qué fue el proyecto de la Biblioteca de Alejandría. Todo eso son cosas muy bonitas, muy interesantes, como cuando hablamos del medioevo, pues explicaremos a Santo Tomás o Guillermo de Ockham, pero también es muy útil decir, bueno, cómo era la universidad medieval, qué se estudiaba, quiénes estudiaban ahí, de qué vivían, cómo comían. Aquí en España tenemos muchas, basta ir a la Universidad de Alcalá de Henares, a Salamanca, los edificios te van contando,
dónde vivían los estudiantes, que los ricos y los quiénes estudiaban, eran hombres, eran solo eclesiásticos, qué tipo de gente. Todo ese tipo de cosas que es infinito, pero eso también le da mucha, es muy importante para estudiar. No digamos nada de esta especie de, ya no choque de trenes, porque no sé qué fue, de cristianismo y filosofía. O sea, cuando irrumpe el cristianismo y cuando se mestiza con la filosofía, ¿qué pasa ahí? Y de ahí sale el medioevo. Y salen algunas cuestiones, hasta políticas, que llegan a nuestros días. Sobre todo con esta religión, se alía con el poder y todavía no se ha apeado del asunto. Todavía no. Cuando se declara el cristianismo como religión oficial del imperio, que inmediatamente cesa la libertad religiosa que había en la época romana, porque los romanos eran bastante avanzados en derecho y además no les importaba, los romanos querían cobrar los impuestos, ¿no? Pero de repente se persigue a las otras religiones, y lo que ahí pasa, ¿no? Por eso digo que vamos a ver unos temas que son como muy relajados, que son históricos, digamos, de contexto, y temas duros, digamos, que hay que aprender cosas, son Parménides, algunas cositas que yo pretendo de Platón, otras de Aristóteles, y con eso casi se vive de renta, desde el punto de vista de los contenidos filosóficos fuertes, ya hasta bueno, yo diría, no solo esta asignatura, sino también la siguiente. O sea, hay unos conceptos que si se entienden, se va rodando fácilmente. Pero hay que entender, tenemos que resistirnos a los tópicos y a las cosas que no entendemos. No nos acostumbremos a utilizar términos que ya no sabemos qué quieren decir. Es la esencia del ser humano. Si yo utilizara el término esencia del ser humano sin más, tendríais que protestar. ¿Alguien sabe lo que es la esencia del ser humano? Entonces, ¿en qué contexto y con qué sentido se puede utilizar el término? Claro que se puede usar, pero ya lo veremos. Pero así, sin más. O la filosofía, la ciencia, qué sé yo, que se pregunta por todo, los por qué, las causas primero, todas las definiciones filosóficas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hoy en día tenemos la obligación de tener la filosofía, reflexionar seriamente. Yo estoy insistiendo mucho cuando voy por ahí en algo que yo le llamo desaprender. Hay que desaprender. Nos han tomado mucho el pelo. No solo en política y en economía, también en ciencia, en filosofía. Nos han tomado mucho el pelo. Tenemos que desaprender, empezar a volver a construir desde nosotros, de una manera democrática, de una manera intersubjetiva, lo vuelvo a decir. Hoy en día no hay filósofos. Dice, ya no hay filósofos, qué pena. Yo digo, qué suerte. Qué suerte. O sea, no hay aquellos gurús, aquellos que intentan... ¡Qué suerte! Pero por otra parte, filósofos en ese sentido no ha habido nunca, por suerte. Todos los que han pasado en la historia han sido gente muy respetuosa, han sido gente que ha respondido a su época, a gente que ha sabido plantear las cuestiones, hacerse un poco cargo de las cuestiones que estaban presentes y las respuestas han tenido que ver con eso. No necesitamos filósofos que nos indiquen nada. Nunca se ha inventado una teoría filosófica, nadie inventa teoría filosófica. Nadie. Absolutamente nadie. Bueno, nos quedamos aquí. Semana que viene espero ya haber recordado la clave y al mismo tiempo empezar un poco antes.